Sé bienvenido a este estudio de la palabra de Dios, este estudio del devocional Tiempo con Dios. En este día, el tema a ver es los que guardan la palabra. Continuando con Proverbios, capítulo 28, versos 1 al 14. Y la palabra de Dios dice así: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Los que guardan la palabra. En el día de hoy la Escritura nos da muchos consejos, nos da muchas indicaciones acerca de lo que debe ser nuestra vida. Para empezar, vamos a ver el primer punto, que es más el justo. El impío no confía en Dios y vive con temor a lo que vendrá. Por eso el primer versículo dice: el malvado huye aunque nadie lo persiga. Pero aquí tenemos el contraste que caracteriza a Proverbios: pero los justos viven confiados como el león. De esta forma, como el malvado huye sin que nadie lo persiga porque no confía en Dios y vive con temor a lo que viene, vive con temor a lo que puede sucederle en la vida. Por eso dice: huye sin que nadie lo persiga, tiene miedo sin que esté viviendo algo difícil o algo duro. Pero nosotros, como personas que buscamos a Dios, como personas que amamos a Dios y nos esforzamos en leer su palabra con amor, nos esforzamos en someter la carne, nosotros debemos ser personas justas. ¿Y cómo debe vivir un hombre justo? Confiado como un león. ¿Confiado en qué? Confiado, recordemos que el tema central del libro de Proverbios es la sabiduría. Entonces, nosotros debemos ser personas que están confiadas por la sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora, la Biblia también nos advierte acerca de muchas conductas pecaminosas que debemos evitar. Para empezar, no confiar en Dios, debemos evitar la rebeldía, como dice el versículo 2 en adelante, debemos evitar el robar y ah, no debemos rechazar el consejo bíblico. Es por eso que la Biblia nos dice: cuando el país está mal, los gobernantes aumentan, pero el buen dirigente sabe mantener el orden. El malvado que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye las cosechas. El hombre pobre y robador. Estos versículos nos dan estas conductas que debemos evitar, conductas que ya no deben ser parte de nuestra vida, conductas que debemos alejar cada vez más y más si es que siguen en nosotros. Cada uno de nosotros debemos de tener presente que la vida que tenemos no debe ser una vida como la de cualquier persona que está lejos de Dios, sino que nuestra vida debe tener características que nos hagan resaltar, relucir, pero no a nosotros ni nuestro nombre, sino a Dios, que es el que obra en nuestras vidas. Es por eso que la Biblia también nos dice acerca de la conducta que debe tener el justo. Dice: el justo, que hace a partir del versículo 7, una persona prudente confía en Dios, es sabio y entendido, guarda la palabra de Dios, busca a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? A través de la oración, de la lectura bíblica. Buscamos a Dios cada vez que nosotros nos congregamos y escuchamos ese mensaje que Dios prepara para nosotros. Todas esas son formas entre tantas que tenemos para buscar a Dios. Así que nosotros debemos ser personas justas.
El que cumple, dice la Biblia, el que guarda o cumple la ley de Dios obviamente, es un hijo inteligente. El que aumenta sus riquezas con usura, dice, el que amontona riquezas cobrando intereses, las amontona para el que se compadece de los pobres. Nuestro corazón no debe estar detrás de la avaricia, no debe estar detrás de las metas que tiene la gente que está lejos de Dios. Nuestro corazón siempre debe tener la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios quiere para mi vida y llevarlo a cabo. Eso es lo importante, no comportarnos con conductas pecaminosas de nuestra vieja naturaleza, alejándonos de Dios, siendo rebeldes, robando, dejando el consejo bíblico, etcétera. No, debemos tener conductas que reflejen que verdaderamente somos hijos de Dios, como el confiar en Dios, ser personas sabias y entendidas, guardar la palabra de Dios y buscar a Dios. Ahora otro punto que aprendemos aquí en el tema de los que guardan la palabra es que debemos vivir en el temor a Dios. La escritura nos enseña que temer a Dios nos lleva a escuchar la palabra de Dios. Si alguno, dice el versículo 9, no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Está haciendo un contraste entre una persona que sí quiere escuchar la palabra de Dios y alguien que no lo quiere. ¿Cómo vemos esto? Bueno, dice, si alguno no quiere atender la palabra de Dios, suponiendo que hay una contraparte que sí quiere, bueno, entonces tampoco Dios soportará sus oraciones. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Para empezar, el temor a Dios se refleja en el anhelo por escuchar la palabra de Dios. También se refleja en el ser humilde, en confesar nuestros pecados, como dice el versículo 13. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. No tiene que ver nada más confesar ante alguien, decirle a alguien que hemos pecado y que estamos fallándole a Dios, sino que debemos dejar el pecado, dar una vuelta de 180 grados y alejarnos de ese pecado. Es por eso que el tema de hoy es los que guardan la palabra, debe caracterizarnos a cada uno de nosotros. Debemos tener conductas de personas justas, personas que buscan la sabiduría de Dios y alejarnos de las conductas pecaminosas. Debemos ser personas que escuchan la palabra de Dios, que anhelan vivir la palabra del Señor, y también debemos ser personas que tanto confiesan sus pecados como se alejan de ellos. Este pasaje describe la conducta que la conducta pecaminosa del hombre solo puede ser cambiada por la obra perfecta de Dios. Por eso el versículo 14 dice, feliz el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Una vez más, la palabra de Dios nos habla, nos enseña, y el anhelo más grande de nosotros es que puedas llevarla en tu corazón. Nos vemos pronto, que Dios te bendiga.